Ok, vamos a seguir estudiando los ejercicios, ¿verdad? Ahora con la parte de sonido. Tenemos esta nueva fórmula, ¿verdad? Para calcular la velocidad a partir de la temperatura, ¿verdad? Esa fórmula es para calcular la velocidad del sonido en el aire. Entonces, bueno, por acá hay un ejercicio que lo quería mostrar. Dice, la rapidez del sonido en el aire en un día de verano es de 350 metros por segundo. ¿Cuál será la temperatura del aire? Entonces ya me están dando la velocidad, ¿verdad? Y dice que la velocidad del sonido es 350 metros por segundo. Y me preguntan cuál es esa temperatura, ¿verdad? O sea, como la velocidad aparece con 350, ¿a qué temperatura está el aire o el ambiente, ¿verdad? Para que la velocidad del sonido sea 350. Esa sería la interpretación. Entonces tenemos la fórmula, entonces de aquí podemos despejar esa temperatura, ¿verdad? Ese es otro tipo de ejercicio, ¿verdad? Ya que discutimos en el campo, calculábamos la velocidad del sonido. O también les podrían pedir cuál es la temperatura que se encuentra el aire en ese momento. Entonces despejamos, ¿verdad? Aquí lo que hice fue que esos metros por segundo, pues son unidades, se las pasé a cada término. ¿Verdad? Entonces, velocidad del sonido menos 331 entre 0,6 les va a dar la temperatura. Entonces, aparece ahí que da 31,77. Un ejercicio es sencillo, ¿verdad? Pero nada más para ver, ¿verdad? Que pueden pedir temperatura, me pueden pedir la velocidad del sonido y van a ver que estas cosas, pues, las vamos a ir necesitando en cada ejercicio, vamos a ir haciendo de estos tipos de cálculos. Ya le voy a dar chancecito que lo copien. Y si hay preguntas, pues pueden hacerlas también, ¿verdad? Ok, creo que ya puedo pasar a otro, ¿verdad? Que también es corto. Dice, un diapasón vibra con una frecuencia de 256 Hz. Entonces, ya me están dando la frecuencia 256 Hz. Inciso A, hay que prestar atención, ¿verdad? Porque preguntan en el examen cosas así, ¿verdad? Cuando aumenta la temperatura del aire, la longitud de onda del sonido del diapasón aumenta, permanece igual, decrece y ¿por qué? Te tengo que la frecuencia es 256 y me dan una condición. Dice que la temperatura está aumentando, entonces la temperatura aumenta. Si la temperatura aumenta, la longitud del aire, perdón, la longitud de onda, ¿qué pasa con la longitud de onda? Entonces les pregunta qué va a pasar con lambda. Miren que no nos dan números, ¿verdad? Pero eso es una pregunta de análisis, de esas preguntas que salen en la prueba, de preguntas que salen en opción múltiple, ¿verdad? Análisis. Entonces tenemos lambda. Despejemos lambda de alguna relación que tengamos, se acuerdan de ondas y aquí vamos a recordar toda la parte de ondas, dado que el sonido es una onda, ¿verdad? Entonces tenemos que recordar las fórmulas de onda. Entonces la velocidad es lambda por f, despejamos para lambda y me queda que lambda es velocidad sobre la frecuencia. La frecuencia es un valor ya dado fijo que es 256. Bien, ahora veamos la velocidad. Entonces, la velocidad del sonido lo podemos encontrar bajo la relación de 331 más 0,6 por TC, metros por segundo. Si la temperatura está aumentando, este TC
que es un factor que va multiplicado. Si eso va a ir aumentando, significa que la velocidad va a ir aumentando. Si la velocidad va aumentando, entonces lambda va a ir aumentando. Entonces, la respuesta sería aumenta, ¿verdad? Porque aquí tengo la condición que me dieron es que t aumenta. Acá tengo una relación para t, ¿verdad? Ese es t. Entonces, como va a ir aumentando, significa que v va a ir aumentando. Y entonces, por ende, pues la longitud de onda pues iría aumentando, porque la velocidad está en el numerador. Si aumenta uno, entonces aumentaría el otro factor, que sería lambda en este caso. Bien. Y ahí está un porqué, ¿verdad? Porque en el examen no solo es al azar, sino que hay un porqué, siempre se demuestran esas, ¿verdad? Nosotros tenemos claro por qué. Inciso B, si la temperatura aumenta de 0 a 20 grados Celsius, ¿cuál será el cambio de longitud de onda? Entonces tengo la temperatura inicial, dice que es 0. Tengo una temperatura 2 que es de 20. Entonces, ¿cuál va a ser el cambio de longitud? Pues para el cambio de longitud tendríamos que calcular ambas longitudes y luego, pues, el cambio, porque les piden el cambio, no solo los lambda. Entonces, primero encontramos la velocidad correspondiente, ¿verdad? Entonces, la velocidad para la temperatura inicial, 331 más 0.6 por 0, me da 331. La velocidad del sonido cuando la temperatura es 20 grados Celsius, 331 más 0.6 por los 20 grados Celsius. Eso me da 343. Ya con las velocidades puedo encontrar lambda, ¿verdad? Aquí tienen la relación. Lambda es velocidad sobre frecuencia. Lambda sub 0, velocidad 331 sobre frecuencia 256. O sea, eso es 1.29 metros. Lambda, el otro lambda, un lambda final tenemos por aquí, es la velocidad 343 entre 256. Tenemos que lambda es 1.34 metros. Ahora, ellos piden el cambio de longitud. El cambio de longitud o cualquier cambio se hace final menos inicial. ¿Se acuerdan esa fórmula? Ahora siempre final menos inicial. Le ponemos un delta, un cuadradito, que eso simboliza el cambio. Entonces, el lambda final 1.34 y lambda inicial 1.29. Y el delta del lambda, o sea, la diferencia que hay, es 0.05 metros. Son diferentes tipos de ejercicios, pero vean que estamos usando bastante la parte del análisis de onda, ¿verdad? Porque el sonido, pues, es una onda. Todo pleno, más que todo, ¿verdad? La parte de ondas son los iniciales. Pero hay algunos de análisis, igual está la parte de las intensidades, que ahí ya cambiamos un poco, pero igual hay que repasar esta partecita de ondas. Vamos a ver otro ejercicio. Dice, una persona sostiene un rifle horizontalmente y lo dispara hacia un blanco. La bala tiene una rapidez inicial de 200 metros por segundo y la persona escucha que la bala golpea el blanco un segundo después que se disparó. La temperatura del aire es de 72 grados Fahrenheit. ¿Cuál es la distancia al blanco? Vamos a hacer este. Primero pues sacamos los datos.
Tenemos la velocidad, pero si leen bien el ejercicio, esta es la velocidad de la bala, pero porque también tenemos velocidad del sonido. Esta es la velocidad con que se mueve la bala. La persona escucha que la bala golpea el blanco un segundo después. Entonces es bien interesante, ¿verdad? Este segundo, porque ¿qué va a pasar? Tenemos una bala, ¿verdad? Imaginen que aquí está la bala y la bala es disparada al blanco. Sale aquí, acá. Bueno, que ese pedazo, esa madera que puse, ese es el blanco. Entonces, la bala, ¿verdad? Viene acá y viene a una velocidad de 200 metros por segundo. Cuando esta bala, ¿verdad? Cuando esta bala impacta, vienen las ondas sonoras, ¿verdad? La onda de sonido. Se va a viajar a una velocidad, que sería la velocidad del sonido, ¿verdad? Allí. Entonces viene, ¿verdad? Y usted escuchamos, dice, un segundo después de que el disparo, ¿verdad? Entonces salió la bala, pegó y después vinieron las ondas de sonido y ahí escuchamos nosotros, ¿sí? Entonces en un segundo me está relatando desde que se dispara la bala, golpea y luego regresan las ondas de sonido. Entonces es un tiempo total, le llamé yo, ¿verdad? Porque lo que me dice ahí es que ese tiempo es cuando escucha. Pero escucharlo significa que ya se disparó, luego regresaron las ondas de sonido y usted las percibe con su oído, ¿sí? De ahí está bien explicado esa parte. Y dice cuál será la distancia al blanco. Vamos a hacer un análisis ahí. Y pues lo único que tengo yo que me relaciona, pues como vimos, fue el tiempo, ¿verdad? Ese tiempo sería igual al tiempo 1, le podríamos llamar que es el tiempo que tarda la bala al golpear al blanco, más un tiempo 2, le podría llamar, ¿verdad? Que es el tiempo que tarda las ondas de sonido del blanco hasta el oído, ¿verdad? Nosotros recordamos, ¿verdad? Que velocidad era distancia sobre tiempo. Y el tiempo, pues ya lo podemos calcular como distancia sobre velocidad. En base a eso podemos seguir el análisis acá. El tiempo 1 sería la distancia que se tarda de donde se dispara el blanco, que es una distancia d, que sería la distancia al blanco, si se fijan, por la velocidad que lleva, entre la velocidad que lleva la bala, más la distancia que va a recorrer la onda de sonido, que sería del blanco hasta donde se dispara, ¿verdad? Porque ahí se encuentra usted, que sería la misma D, pero ahora se viaja con una velocidad de sonido. Ahí está mi variable que busco, que es esa distancia, la saco de factor común. Y despejo. Y esta pues sería la relación. Entonces tenemos el tiempo un segundo, la velocidad de la bala 200 y la velocidad del sonido no la tengo.
Pero si se fijan por aquí me daban a mí la temperatura, así que puedo sacar la velocidad del sonido. Pues los análisis son propios, ustedes los tienen que realizar porque me parece que en el examen de la vez pasada apareció un ejercicio así, igual como el eco que hicimos, ¿verdad? Que era ida y regreso, entonces suelen salir esos, pero no pueden solo copiar esta relación, ¿verdad? Esta relación solo la copiaron y la pusieron en el examen. Pero ustedes deben de hacer todo el análisis o en reposición, no me acuerdo, pero sé que en un examen salió algo así y solo lo copiaron. Entonces, aquí faltó un dato, la temperatura. Y miren, está en 72 grados Fahrenheit. Porque lo que les había dicho de que tenemos que convertir esos Fahrenheit a Celsius. Entonces, se aprendieron la fórmula. Yo le había dejado varias tareitas, ¿verdad? Que era aprenderse esa fórmula, estudiar. De la fórmula 5 novenos, recuerden, las fórmulas de temperatura ya no vienen. 711. Ya no van a estar preguntando, ¿cómo calculo, maestra? Ya se lo dije y aquí ven, hay un ejercicio donde tenían que usar. Esta es la fórmula, ¿verdad? Para calcular de Fahrenheit a Celsius, ¿verdad? Pues no tenemos que usar Celsius. La fórmula. Calculamos eso. ¿Cuánto da esto? Vamos a ver si todavía recuerdan cómo se usaba esta fórmula, ¿verdad? Porque hay que respetar esos paréntesis. 22.22. Muy bien. Y tenemos la velocidad del sonido, entonces, calcularlo con la fórmula 331 más 0.6 por la temperatura en Celsius, porque ese puede ser el error, que aquí en la fórmula ponga los 72, pero esta fórmula está para usar en Celsius, ¿verdad? Acuérdense que el punto 6 es una constante y eso está en metros por segundo por Celsius. Entonces debe quedar en Celsius. Entre Celsius, perdón. ¿Cuánto le da la velocidad del sonido? 344.33 metros por segundo. Muy bien. Son cálculos previos, ¿verdad? Y esta relación que usamos nosotros para análisis. Calculamos. Un segundo sobre 1/200 metros por segundo más 1/344.33 metros por segundo. Ok, ¿cuánto le da esa distancia entonces? 126.52 metros.
Bien, bueno, lo vas a ver que lo copio más fui para el otro. Terminando de copiar. Ok, ya podemos pasar a otro, ¿verdad? Miren ese nuevo ejercicio. Dice, un submarino en la superficie oceánica detecta un eco del sonar que indica que hay un objeto bajo el agua. El eco regresa a un ángulo de 20 grados por encima del horizontal. Miren que ese es el ángulo, ¿verdad? Entonces no son 20 grados Celsius, sino que ahí ese puntito solo se refiere al ángulo. Le está diciendo que hay un ángulo por encima del horizontal y tarda 2.32 segundos en regresar al submarino. ¿Cuál será la profundidad? Y miren que ahí hay un eco, ¿verdad? O sea que tenemos ida y regreso, porque dice regresa a un ángulo de 20 por encima del horizontal y tarda 2.32, o sea que ese es el tiempo total también. ¿Cuál será la profundidad del objeto? Entonces, podemos hacer siempre como un dibujo, ¿verdad? Para estos así, siempre es bueno como algo que me ayude a mí a identificar lo que está pasando, ¿verdad? Siempre es bueno un esquema, no sé. Por ejemplo, aquí está el submarino. Aquí está la superficie. Es aquí, podemos hacer así. En superficie se tira, pues las ondas que tiran, vienen, golpean y luego que golpean, regresan, ¿vale? Y ya está. Esto dice que se hace a un ángulo de 20 grados, 20 grados, 20 grados, ¿verdad? Y acá entonces, y, ¿verdad?
Puedo tirar la línea donde quiero. Pero bueno, así. Aquí sería, pues, la distancia en este caso. La distancia. Me preguntan sobre la profundidad que se estaría refiriendo pues a me dan el tiempo del dan el tiempo y tenemos un ángulo. Y les preguntan por la profundidad. Porque metí la otra cosa. Listo. El tiempo dices 2.32 segundos. Ahora aquí de la tablita tendremos que ir a buscar cuál es la velocidad del sonido. En este caso del agua. Era 1500 metros por segundo. Este dato es de la tabla, ¿verdad? La velocidad del sonido para el agua. El sonido para el agua. Y me piden la profundidad. Cuando hablamos de profundidad, ¿verdad? Se refiere a la altura. Y te partimos de lo mismo que hemos estado trabajando, ¿verdad? Velocidad y distancia sobre tiempo, ¿verdad? Y entonces podemos sacar esa distancia. ¿Para qué voy a sacar D? Bueno, H no sé cómo sacarla, pero si yo tengo D, y tengo el ángulo, por Pitágoras yo puedo sacar H, ¿verdad? Por Pitágoras yo puedo sacar H. Entonces, sí puedo calcular D, porque es la distancia, ¿verdad? Que está eh, mm, eh, moviéndose la onda de sonido, ¿verdad? Entonces así la puedo porque tengo la velocidad. Entonces voy a calcular D para poder despejar H porque se me forma un triángulo rectángulo, ¿verdad? Con ángulo de 20 grados, la hipotenusa que es D, y entonces podría despejar para H ya con ese, ya teniendo eso, ¿verdad? Entonces, despejamos para D, ¿verdad? Es velocidad por tiempo. Solo que esa distancia que yo tengo acá, ¿verdad? Realmente sería una distancia total.
Podríamos decir que es la distancia total. Velocidad y el tiempo, 2.32. ¿Cuánto da esto? 3480. Pero yo ocupo D, ¿verdad? D es porque esa onda va y viene, entonces la distancia total es el de ida y el de regreso, sí lo vemos, ¿verdad? Que hay muchos varios ejercicios, entonces que si lo divido entre dos, tendría el valor de D, porque ahí, y si se fija en el tiempo, ¿verdad? Es el del eco en regresar, o sea, es ida y regreso también, que la onda va, golpea y regresa, y entonces ahí tomaron el dato. Entonces tendremos que dividirlo entre dos porque si no tengo esa distancia dos veces, va a ser más largo de lo que realmente es. Entonces, la que he calculado es ida y regreso. Solo ocupo ver una distancia, ¿vale? Entonces, si lo dividen entre dos, les daría el valor correcto. 1740. Y ahora aquí, y ahora aquí, y tratar de hacer y tenemos el ángulo, bueno, lo hice al revés. Bueno, no importa, pero lo voy a hacer mejor como está en el libro. Y sería lo mismo, pero damos el teorema de Pitágoras, ¿no? Y vamos a encontrar lo que es H. Y ahí estaríamos encontrando profundidad. Profundidad no es un tema de ahorita, ¿verdad? Es algo que se vio en el capítulo cuando se ve la parte fluida. Aparece esa palabra de profundidad. Veinte grados. Y aquí estaría D, que es 1740. ¿Sí? Bueno, y entonces aquí veamos. Ok, no podemos usar Pitágoras. Tendremos que usar las funciones trigonométricas porque Pitágoras ocupa dos lados. Solo tengo uno. ¿Qué función trigonométrica podemos utilizar? A ver. ¿Cómo sacarían H? Función seno. La función seno, ¿verdad? Porque el seno es el opuesto, que sería H entre la hipotenusa, que si la conoce,
y entonces de ahí sí lo podemos despejar, ¿verdad? Entonces, no vamos a usar Pitágoras porque me faltan los lados, pero sí puedo usar las funciones senos y cosenos, ¿verdad? Para esos triángulos. El problema es el que nos va a ir diciendo, ¿verdad? Lo que vamos a ir haciendo. Tenemos el seno del ángulo igual al lado opuesto que sería h sobre su hipotenusa que es d. Entonces, d por el seno del ángulo me daría h. ¿Cuánto es eso? Hagan ese cálculo para que ver que sus calculadores están en el modo correcto para hacer análisis de ángulos. Debe estar en D. La calculadora debe estar en D. ¿Alguien encontró H? Mil quinientos ochenta y 1588.52. No me da eso. 537.69. Ok, A mí también. sí, esa es la que tengo. Pero encontré, escuché dos respuestas aparte de esa. Ok, ahí sería la respuesta. Entonces, ahí es más que todo análisis, ¿verdad? Porque la fórmula, imaginen la que usa es velocidad, distancia sobre tiempo y algunos de los conceptos de sonido, ¿verdad? Y es aparte del eco, ¿verdad? O de la onda, si va, regresa. Son importantes tomar esas consideraciones, ¿verdad? Y también cuando la velocidad de un objeto y cuando la velocidad es la del sonido, ¿verdad? Entonces, cuando hay golpes, ruidos, ese sonido, y cuando el objeto se mueve, pues está hablando de un objeto. Ingeniera. Ok, voy a empezar la parte de... Ingeniera, Dígame. ¿me podría responder una pregunta? Ok. ¿Por qué se dividió entre dos en la distancia total? Ah, por esto, ¿verdad? Que en el sonar cuando mandan la señal, viene, ¿verdad? Golpea y regresa la onda. Entonces la onda recorre dos veces la distancia, ¿verdad? El de ida y el de regreso. Entonces, miren, un submarino en la superficie oceánica detecta el eco del sonar, que indica que hay un objeto. Entonces, porque mandó la onda, detectó el objeto, ¿verdad? Y este lo recibió. Entonces, eso funciona así. Mandan una onda, golpea la onda del objeto y regresa. Y ahí es donde lleva la información, ¿verdad? Entonces, por eso, ¿cuál es el recorrido? Fue y regresó. Y como es distancia, ¿verdad? Se toma todo el trayecto del recorrido, ida y regreso. Entonces, por eso es que aquí le puse distancia total, porque el movimiento que hizo fue y regresó. Entonces, él recorrió dos veces esta distancia. Pero ya al hacer mi triángulo rectángulo, si pongo los 3000, entonces me queda por acá. Ahora, lo cual no es cierto, ¿verdad? Porque es que la onda es que recorre dos veces la misma distancia. Entonces, realmente la distancia es 1740, ¿verdad? Para saber exactamente la profundidad.
¿verdad? Pero es este concepto, ¿verdad? El concepto del sonar, del eco, ¿verdad? De las ondas de sonido en este caso, ¿verdad? Fue y regresó la onda. Entonces recorre 2 veces esa distancia. Y eso es lo que debemos de Gracias. tener cuidado. Ok. Bien, siguiendo, ¿verdad? Porque aquí es un repaso más que todo de ondas, pero pues el sonido es una onda, teníamos que hacer ejercicio. Tenemos ahora la parte de intensidad, potencia sobre área, que serían watts sobre metros cuadrados. La intensidad, ¿verdad? Por ser ondas esféricas, esa área se puede calcular como 4pi r cuadrado, siendo r el radio de la onda esférica. Por ahí hay una relación de I2 sobre I1, que es el inverso de los radios. Ahí está la demostración en el libro, la pueden revisar, ¿verdad? Simplemente dividir I2 sobre I1, se cancela todo y solo quedan los R. No es difícil de hacer. Tenemos el umbral de audición, ya ve que no se copió eso. El valor importante aquí. Aquí está. Es 10 a la menos 12 watts sobre metros cuadrados. Este valor es muy importante, que es el que usamos siempre. Ahí está. Y sub 0, el llamado umbral de audición, 10 a la menos 12 watts sobre metros cuadrados, el umbral del dolor, 1 watt sobre metros cuadrados. Esto es intensidad y beta es nivel de intensidad, que por lo general lo vamos a medir en decibel, dB, que se llama decibel, o les pueden decir que lo calculen en bel. Entonces aquí está la relación para pasar de bel a decibel. Un bel son 10 decibeles. Dice la fórmula de beta, beta me da el resultado en decibel. Esta fórmula me da el resultado en decibel. Si lo quiere pasar a bel, una vez que lo calcula, pues hace la conversión. Dice beta es 10 logaritmo de la intensidad entre I sub 0, pero I sub 0 usted ya la conoce y siempre va a ser este mismo valor. 10 a la menos 12. I sub 0 no la va a buscar. Es una constante que se llama el umbral de audición. 10 a la menos 12 watts metros cuadrados. El I, pues sí es la que le piden que calcule o que le pueden preguntar que la despeje, ¿verdad? Esas cosas pueden suceder. Bien, empezamos. Si queremos ver cómo usar esa fórmula, ¿verdad? Eso. Dice, calcule la intensidad. No me están pidiendo nivel de intensidad. Dice, calcule la intensidad. Aquí le pide la intensidad. Generada por una fuente puntual de sonido de 1 watt, en un punto situado a 3 metros y a 6 metros de ella. Se me piden la intensidad cuando tiene una potencia, los watts es potencia de 1 watt. Inciso A, para cuando el R, ¿verdad? Que sería el R, es 3 metros. Aquí identificamos fórmula, pero ya aprendemos a usarla. Eso es importante antes de empezar con los análisis. Watt
sobre 4pi. Y R debe estar en metros. Está bien. El cálculo, ¿cuánto le da eso? El inciso B es similar. Y quiero con esto identificar qué fórmula uso si me pide intensidad. Y bueno, después vamos a relacionar la logarítmica para sacar la intensidad, ¿verdad? Y por ahí hay unos despejes ya un poquito con mayor análisis también. Traten de no faltar a clases estas semanas porque este tema, ¿verdad? Como aparecen los logaritmos, no son temas tan sencillos. O sea, necesitan entrar a clases para poder entender. Porque ya los despejes de los logaritmos son muy diferentes a los despejes que hemos utilizado anteriormente. ¿Cuáles son las unidades? Perdón, ¿cuánto dio la intensidad para el primer inciso? Y las unidades watts sobre metros cuadrados. Muy bien. ¿El segundo? Verifiquen. Dice encuentre los niveles de intensidad en decibelios, que pues la fórmula ya me lo da en decibelios, para los sonidos con intensidades de A, 10 a la menos 2 watts metro cuadrado, 10 a la menos 6 watts metro cuadrado y C, 10 a la menos 15 watts metro cuadrados. Importante, ¿verdad? Esta es la introducción de la fórmula, ¿verdad? Entonces me piden los decibelios. A los decibelios voy a usar la fórmula de beta. Y es logaritmo de I entre I sub 0. Recuerda que I sub 0 no la va a buscar. Ya la tiene, es 10 a la menos 12. Siempre, I sub 0. Que a veces lo ponen al revés. I sub 0 va abajo. Bien, el inciso A, el I que va a usar para calcular esa escala en decibelios es 10 a la menos 12. ¿Qué quedaría este beta para eso? Es 10 logaritmo de 10 a la menos 2 entre 10 a la menos 12. ¿Cuánto le da eso? Hagan esos cálculos, todos haciendo ese cálculo. Hay errores en el examen de cálculo. Esto no lo introducen bien. No aprendieron a hacer el cálculo. La tecla logaritmo aparece en la calculadora. Identifíquenla. A mí me dio 100 Decibelios. decibeles. Y recuerden que se los pueden pedir en BEL y tendrían que hacer la conversión una vez que los tengan. Y apréndansela esa, ¿verdad? Como son tan fáciles, a veces no las ponen y en el examen pues no saben. Pero eso recuerden, deci sale de un 10.
Bien, y entonces el otro, ¿y el otro cuánto les dio? ¿No lo han hecho? 60 decibeles. No sé. Ingeniera, pero haciendo esta ecuación ya queda directamente en decibelios. Correcto. Si me piden ver, es que tengo que hacer eh, la conversión. Por eso este ejercicio, ¿verdad? Era ver si saben, ¿verdad? Si saben la fórmula, usarla, porque como les aclaré en decibelios, puede ser que usted quiera hacer la conversión. No, esta fórmula ya me da los decibelios. Si lo quiero en ver, tendría que hacer la conversión y debo de saber cómo poderlo hacer. El factor, anótelo y apréndaselo, ¿verdad? Porque si lo hace al revés, va a tener malas respuestas. Y si no se acuerda, pues más mal. ¿Hicieron este? Menos 30 decibeles. Ya ven, y pueden dar negativos, ¿verdad? Se iba así para que vieran que podía dar negativo. Le puedo dejar dos ejercicios. Y aquí vamos rápido. Ya vimos la fórmula y ahora análisis, porque estos ejercicios no son tan sencillos que ponerse a pensar un poquito. Y ahí van a tener que ir a investigar cómo hacer los despejes de los logaritmos. Está bien, independientemente que lo hagan o no, con que se pongan a hacer el análisis es bastante. Los ejercicios para el lunes. Intentarlos trabajar. Ingeniera, Dígame. podría poner el ejercicio anterior, antes del que acabo de hacer, para anotarlo. Este. Ok. Sí, este. Listo, ahora sí. Gracias. Bien. Pasen feliz fin de semana, aprovechen a estudiar, más que todo a hacer lectura, ¿verdad? Porque sí es importante la lectura para estos temas. Y continuamos el lunes, ¿verdad? Comenzamos. Gracias.